Estamos de regreso y vamos a ingresar en el capítulo internacional con una de las noticias más importantes de este comienzo de semana. El ejército de Birmania declaró este lunes el estado de emergencia por un año, dio un golpe de estado y tomó el control político del país tras detener a varios miembros del partido de gobierno, incluida la líder birmana y Premio Nobel de la Paz. El hasta hoy vicepresidente fue nombrado en el cargo por los militares gracias a la potestad que les reserva la actual Constitución, y asumió la presidencia interina. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto de un país tan lejano, ubicado al este de la India, como referencia así, grosso modo. Para saber de qué estamos hablando, le vamos a pedir a Claudio Fantini, periodista y analista internacional, que nos acompañe en los próximos minutos. Claudio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, un gusto saludarte. ¿Quiénes son los derrocadores y quiénes son los derrocados, para tratar de entender, Claudio? Bueno, en este tiempo en el que ya resultan anacrónicos los golpes militares, donde hubo pocos experimentos en las últimas décadas, por caso en esta década la de los militares turcos cuando se levantaron en el 2016 contra Recep Tayyip Erdogan, y de ahí para atrás en Europa solo tenés el levantamiento del teniente coronel Tejero al principio de la década del 80 en España, cuando quiso reinstaurar el franquismo, ¿no? Y luego te tenés que venir a Latinoamérica y encontrás casos como el golpe militar contra Manuel Zelaya en Honduras, aunque el poder había quedado en manos de Micheletti, que era el líder del parlamento. O sea, fue un golpe cívico-militar. En el caso de Myanmar, los militares son los militares, no es un golpe cívico-militar, sino puramente militar. Siempre han tenido una gran dosis de poder porque ellos, en aquel momento liderados por el general Aung San, el padre de la actual líder derrocada, el general Aung San, y el ejército fueron en 1948 los protagonistas del levantamiento que llevó a la independencia de lo que hasta el momento era una colonia del Reino Unido. Por eso siempre tuvieron que ver con el poder y pasaron muchas décadas con una dictadura de corte socialistoide. Y en esa dictadura, en las últimas décadas, la prisionera más famosa era Aung San Suu Kyi, la hija del general Aung San, la hija de ese prócer de la independencia de Birmania, pero que luchaba por la democratización de ese país al que el régimen militar le cambió el nombre, pasó a llamarse Myanmar. Aung San Suu Kyi luchaba por la democracia desde su prisión era domiciliaria, no podía salir de su domicilio, concesión que le hicieron por ser la hija de el general Aung San. La cuestión es que esa lucha por la democracia le valió un premio Nobel de la Paz, y ese premio reforzó la presión internacional contra el régimen militar, que finalmente hace algo más de una década empezó a abrir a un proceso de transición. Ese proceso de transición, Miguel, en el 2016 tuvo un momento clave, que fue la primera elección abierta, libre. Ahí se presentó la Liga Nacional por la Democracia, el partido de esta mujer, Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que estaba proscripta ella. Ella no podía ser candidata, pero su partido ganó por una amplísima mayoría. Asumió la presidencia Win Myint, uno de los líderes de la Liga Nacional por la Democracia, pero en los hechos Aung San Suu Kyi fue la líder de ese gobierno. Es como si fuese la verdadera jefa del Estado, aunque en lo formal el presidente era Win Myint. Ese régimen estuvo siempre muy condicionado por los militares, porque ellos no entregaron totalmente el poder, crearon un partido militarista que se reservó un puñado bastante importante de bancas
en el Parlamento y desde ahí controlaron el poder. Fueron sobre todo los militares quienes persiguieron a los rohingyas, esa minoría étnica de origen bengalí y de religión musulmana que es brutalmente maltratada en Myanmar. Fueron también los militares quienes impusieron guerras muy fuertes a otras etnias minoritarias. La etnia mayoritaria es la etnia Bamar, que son budistas, pero hay etnias minoritarias como los Karen, que son cristianos, que tuvieron hace una década, hace algunos años, una guerrilla muy famosa que se llamaba el Ejército de Dios y que la lideraban dos niños de 10 años, dos hermanitos, los hermanitos Tú, que se hicieron célebres por ser tan pequeños y pelear en los campos de batalla como si fueran veteranos guerreros. Bueno, en fin, esos militares que condicionaron todo este tiempo el poder, finalmente ayer decidieron tomarlo de nuevo todo y por eso volvieron a apresar a la líder Aung San Suu Kyi, apresaron también al presidente Win Myint y apresaron a todos los ministros y toda la cúpula de la Liga Nacional por la Democracia, que era el partido gobernante. Para finalizar por hoy, ¿cuáles serían las razones? ¿Se conocen los motivos de por qué el golpe de Estado? No se conocen, lo único que ha planteado el régimen golpista es un estado de excepción, dicen ellos, un estado de emergencia que va a regir durante un año, o sea, por lo que han anunciado, dentro de un año le devuelven el poder a la democracia, cosa en la que nadie, absolutamente nadie, puede creer. En mi análisis, la razón por la que dieron este golpe de Estado es que en las elecciones, en las últimas elecciones que hubo, que fueron las elecciones parlamentarias que se realizaron en el mes de noviembre, tuvo un triunfo arrasador la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi, y ese triunfo arrasador le dejó una mayoría abrumadora de bancas en el Parlamento y por ende a partir de esa elección los militares empezaron a perder aceleradamente el poder porque quedó absolutamente expuesto que cada vez son más grandes las mayorías del pueblo de Myanmar que no quiere saber nada con los militares. Por eso, desde un primer momento, el partido militarista y el propio ejército dijeron que hubo un fraude gigantesco, parecían Donald Trump, hablando de las elecciones de Estados Unidos, que también se realizaron en noviembre, empezaron a decir que en Myanmar hubo fraude, tratando de desconocer ese comicio que según los observadores internacionales fue totalmente legítimo y para no seguir perdiendo poder, según mi análisis, es que han dado este golpe de Estado que los aísla absolutamente en el mundo porque, como decía en un comienzo Miguel, se trata de un hecho absolutamente anacrónico que no tiene ningún lugar en el mundo de estos días. Vos que escribís columnas en revistas y en diarios, el título sería Mi análisis de la crisis en Myanmar. Gracias, Claudio. Un abrazo grande, Miguel.